Muy buenas. ¿A qué cámara miro, Julio? Ahí está, vale. Pues ahí a lo lejos. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a esta charla que estamos celebrando en EVAD desde OXO. Hay que decir que casi todo el mundo, ha venido algunos valientes, y algunas valientes, está inmerso en una Game Jam, cultura abierta, junto con Acción Cultural, junto con DEV y la propia EVAD, en la que se está preguntando a estos aguerridos nuevos desarrolladores para hacer un juego en una semana, es algo más que una Game Jam convencional, aprovechando el patrimonio cultural español, ya que está ya fuera de derechos, y aparte también se daba como una idea opcional el tema del agua. Vamos a estar muy pendientes de lo que va a suceder ahí, porque estamos en tiempo real, ¿no? Se está creando ahora mismo videojuegos y venimos del mejor museo de videojuegos del mundo, ¿no? ¿Te parece así o no? Pues no he visto todos, así que no puedo, pero está guay, que es lo importante. Estamos con Ramón Nafría, que es CEO de Gamera, es profesor de diseño, ¿no? En Universal Arts School en Valencia. Y sobre todo de lo que vamos a hablar ahora es de cómo, de la proeza de traer, de poder desarrollar en España un personaje tan icónico para Sega como Alex Kidd y poder reflotarlo y hacer un videojuego con sede en España, aquí con el responsable. Para mí eres Harrison Ford, ¿A qué nivel? porque eres el profesor indie. Eso sí, profesor indie, sí. Sí, sí. Eso es cierto. Te quiero decir que has estado en la base, incluso a nivel asociativo del indie en España, conoces muy bien la estructura del videojuego español a través de pequeños estudios y del indie, consumes y juegas habitualmente a juegos indies. Y además, fíjate si eres indie, que das... vamos a, lo primero a explicar Lo de la paella. lo de la paellera esta. Sí. Porque he de decirte que en el equipo de OXO me llevan toda la semana preguntando qué narices es esa foto en la que apareces con una paellera y unos botellines de... Sí, bueno, los botellines es un premio que dábamos, que es hidromiel. Ah, es hidromiel Es directamente. hidromiel. Ah, bueno, guay. Porque los 2 primeros años que hubo el Valencia Indie Summit, pues nos patrocinaron, entre otras cosas, una marca de hidromiel, y entonces al que ganaba la paella es el Valencia Indie Award, ¿vale? Entonces hay varios Indie Awards. Tengo que decir que es posiblemente el premio indie del mundo con el mejor jurado, y no es porque lo diga yo, sino porque está el responsable de Microsoft de indies en el jurado y el responsable de Sony. Solo nos falta el de Nintendo y hacemos la tripleta. Y yo creo que en ningún otro sitio tienen a los dos. Porque, por ejemplo, en el Sense of Wonder Night de Tokio sí que tienen al de Sony, pero no tienen al de, ¿Pero al de Microsoft. existe esa categoría en Nintendo? Sí tienen indies o sí que hay cosas indies, pero Nintendo son más opacos o no han querido Bueno, en hacer Xbox cosas. estaba en tiempos el programa este ID Sigue Xbox. existiendo, sigue existiendo. Sigue existiendo, ¿no? Xbox sigue existiendo. Empezó en Italia, ¿no? Pues no sé dónde empezó. Sí, sí. Yo creo que empezó en Estados Unidos, Estados el Unidos. programa, con la Pero aquí... primera Xbox. Ah, sí. Y el responsable luego se fue y el que ahora está es Chris Charla, que de hecho vino el año pasado al evento, vino al Valencia Indie Summit. Personalmente, además fue increíble porque, así ya te cuento un poco interioridades, nosotros le queríamos pagar el viaje. Y entonces me dijo, no, mira Ramón, ¿qué le vas a pagar tú a Microsoft? Y dije, pues tiene razón. Entonces se vino en un avión a Barcelona, cogió un coche y se vino a Valencia. Estuvo 3 días el jefe de indies de Microsoft allí en Valencia, cuando luego coger a alguien de Microsoft de indies es dificilísimo en cualquier otro sitio, y ahí estuvo el buen hombre 3 días para lo que hiciera falta. Parecía el meme este de convénceme de algo, pues él estaba igual. Estaba ahí para recibir a gente. Y entonces esto lo llevamos dando desde el año 2018, es una paella pequeña, está grabada y pone el Julio, ¿se premio. puede ver la paellera, el plano de la...? Para que lo vea la gente en el streaming en nuestro canal. Y bueno, tengo que decir que aquí no sé si se aprecia muy bien, pero esto es una camisa con forma de la Master System japonesa y occidental. La primera Master System. Bueno, pues aquí está explicado lo que... Es que tenía que empezar con esta pregunta, porque Sí. de verdad que tenías a gente Me gusta mucho inquieta esta con... foto. Sí, y a mí Ah, también. O sea, me parece estupenda, pero había gente inquieto con oye, ¿quién es este hombre que aparece con una paellera y por qué? Bueno, pues vamos a hablar de tu trayectoria. Como estaréis adivinando, Ramón es alguien al que no hay reto grande. O sea, es un hombre de gente y que lo mismo te habla con el jefe de indie de Microsoft, que se va
a Sega, a Japón, para convencer de que, oye, adoro Alex Kidd, ¿me dejáis hacer un juego de Alex Kidd? Entonces, bueno, ¿cómo empiezas tú en el sector? Empiezas antes como jugador, evidentemente. Sí. Bueno, hemos hablado antes un poco de lo de Game 40, me parece relevante. Bueno, antes de entrar aquí, vale. Vamos a llegar a esto. Yo empiezo mi primer acercamiento al mundo del videojuego, es un poco casual. No recuerdo el primero, porque a lo mejor pues mi primo tenía un Spectrum, me acuerdo que había recreativos cuando yo era chaval, eran muy oscuros y con humo, etcétera, etcétera. Pero hubo un día que yo me quedo en casa de un amigo en Betxí, en un pueblo de Castellón que se llama Betxí, y eran los toros envolados, ¿vale? Que es una cosa horrible que no recomienda a nadie. Pero cuando volvemos, tengo que hacer tiempo hasta que llegan mis padres a recogerme, y entonces el chaval saca un cajón con un montón de cassettes de CPC, monitor fósforo verde, y me dice, ¿quieres jugar a alguno? Y empiezo ya a mirar, claro, entonces tú elegías uno y te pones a mirar todos los demás, porque mientras carga el cassette, pues vas mirando, y me acuerdo que estaban los Gremlins, qué tal, y el que elegimos es After the War, que lo elige él, me lo After recomienda. the War, madre mía. Y me quedo alucinado. O sea, me parece un personaje así que realmente debía estar inspirado en una mezcla entre Mad Max y Terminator, esto ya lo sé yo después. Y me quedo alucinado. Y mi cabeza ya empieza a funcionar. Empieza a decir, ostras, aquí se pueden hacer historias. Yo leía los libros estos de Elige tu propia aventura, por ejemplo, y leía uno que se llamaba Lobo Solitario. Y Los de pensé, Timon ostras, más, ¿no? Los rojos. sí, los de Timon más y... Que eso hubo una época en que tú te ponías enfermo Sí, y era normal que te cayese un libro sí, o un superhumor, que sí, también era sí, sí, maravilloso, sigue siéndolo. o un Elige tu propia aventura. Sí, sí, sí. Y entonces, yo me acuerdo que leía entonces Lobo Solitario, que era una especie de juego de rol, porque tenías tu ficha, podías elegir dónde ir, según los combates te ibas a hablar para otro. Y decía, ostras, pues de esto se podría hacer un videojuego. Estaba hecho, pero yo no lo sabía entonces. De hecho, hace muy poco sacaron para móvil, Xbox y otras plataformas, sacaron el juego Lobo Solitario también. Y entonces, ahí ya empieza mi cerebro a funcionar y pues luego, pues yo tengo 14, no, tengo 12 años entonces, y cuando ya pues tienes que empezar a elegir por dónde ir tu vida, yo quería hacer biología, me gustaban los animales y tal, pero empieza a ver la posibilidad de informática, me gusta también programar, me gustan los ordenadores, empiezo a tener ordenadores, y entonces pues me acabo haciendo ¿Cuál es tu informática. primer ordenador? El ZX81 que te he dicho antes, El ZX81. pero ese no nunca llegó a funcionar en casa. O sea, funcionó, nos lo dejaron, nos lo dieron, y cuando ya lo probamos ya no iba. Y luego el primero que funcionó fue un NEC V30, que es un PC 86, un poco distinto, ¿vale? Tenía cosas de PC 86 y de 286. Era MS2 6.1, creo recordar. Sí. O sea que era segunda mano. Yo tuve el 286, pero de Astra. Sí. Sí, oh, qué bien. Qué bien. Recuerdo juegos como el Rick Dangerous. Sí. Y bueno, sí. Bueno, el Dragon Slayer, que era imposible, porque lo que tardaba en cargar, y Sí. encima siempre caías, y dices, bueno. Y a partir de ahí decides un poco encaminar tu vida, decir, oye, No, es casualidad. O sea, quiero decir. o sea, no lo decides, empieza a fluir, ¿no? Sí, me gusta mucho. Ya me habían gustado, ya tuve la Game Gear, igual que tú, que hemos hablado un poco de esto también antes. Y entonces aparece un programa que se llama Game 40. Para mí antes los videojuegos era como cuando eres pequeño y la tele detrás o sea, realmente hay gente dentro de la televisión. No sé si esto os ha pasado cuando erais muy pequeños. Pues yo me acuerdo cuando yo era pequeño yo creía que existía esa gente, ¿no? Pues los videojuegos era algo parecido. Yo creía que no los hacía una persona, sino que yo que sé, se generaban, ¿no? Y entonces en Game 40 hacen un programa que llevan a una gente que había trabajado en juegos de Spectrum. Y eran los informáticos. Carlos Ulloa, Manuel Martín Vivaldi y otro que no me acuerdo del nombre, Ángel no sé qué. Y entonces digo, ostras, que realmente hay gente que hace esto. Y empiezas a investigar con la época, o sea, sin internet ni nada, de ir a la biblioteca y de ver si hay libros de programación, y encuentras libros de programación de Spectrum, de CPC, de cómo hacer con puertas lógicas máquinas. Poco después ya empieza a haber internet, ya empieza a aparecer revistas de programación en los kioscos. Aparece una que se llama Game Over, que tenía también una parte de desarrollo de videojuegos, otra que era Diffmania, porque aparece un lenguaje de programación hecho en España que aún funciona, una especie de Game Maker a finales de los 90, que se llama Diff. Diff luego deriva en Venue, en Phoenix, y aún sigue manteniéndose de alguna manera por ahí. Hay gente que hace juegos en Dreamcast con los ¿Ah, sí? sucedáneos estos. Ostras. Y entonces esa revista pues también te pone en contacto con gente. Aparece el IRC, en el IRC pues hay un grupo
de gente que hace desde emuladores hasta videojuegos. El IRC, que es como el Reddit de ahora, ¿no? El IRC era el Internet Relationship Chat, que es como el Messenger o WhatsApp. Se parece más bien a Discord, por así decirlo, a algo Por de foro, ahora. ¿no? Sí, es tiempo real, pero tú te vale. pones a escribir y la gente que estaba en la sala pues hablaba contigo. Y pues me meto en informática al final y pues voy a un SIMO en el año 98. El SIMO las siglas son Salón Internacional de Mobiliario de Oficina, pero es lo que entonces era nuestro evento de videojuegos. Y entonces va la gente de Blade, de Rebel Act Studios, y enseña el Blade. Estaba Xavier Carrillo ya entonces por ahí, un agua espectacular. Gente de Stratos, que de ahí es luego donde precisamente Ignacio Pérez Dolcet y Gonzo cogen a un montón de desarrolladores, porque eran los desarrolladores que había entonces en España, los cogen ahí como apuñados y se los llevan a hacer Comandos 2, porque el primero ya lo habían hecho. Y entonces tienes un poco ese núcleo de gente que está en Valencia, por ejemplo, como Excelways, que vendieron Mundi Juegos hace unos años, o Nerlaska, que ya no existen, pero siguen haciendo una especie de MSX3, que se llama MSXVR, y estaban ya a finales de los 90 haciendo cositas, y pues tienes relación, empiezas a preguntar, te pillan para que hagas de tester de algún juego, pues te involucras un poco, y en un momento dado pues ya acabo trabajando para Gameloft, porque veo una oferta de trabajo y digo, pues ¿por qué no? O sea, me había formado también un poco, había escrito en revistas desde el año 99, en una que se llamaba ONED, no sé si conoces a Vander Fujisaki. No. Justo Romanos, ¿vale? Pues lleva mucho tiempo en esto, pues de la época de superjuegos, hobby consolas y tal, pues de hecho salen unos superjuegos por ahí lanzando. ¿Ah, sí? Sí. Pues como escribes ya en revistas, ya luego puedes dar el salto a tester. Pero te quiero decir, ¿tú qué carrera hiciste? Porque ibas a hacer biología, haces informática ya directamente. Pero a todos estos eventos tienes que soltar una pasta en tren para ir y para... No era mucha pasta entonces, y yo soy muy rata siempre. Sí, ¿no? O sea, pero con tus ahorros, con tu hucha. Sí, o a lo mejor pues el regalo de Reyes, yo qué sé. Pues, ¿qué Pero quieres es que de regalo de fíjate, Reyes? estás Me en voy a- pleno efervescencia de un desarrollo español justo el que viene después de Comandos, que era, todo era casi vacas gordas, ¿no? De pronto podemos hacer algo muy grande gracias a que precisamente Gonzo y Ignacio Pérez Dolcet logran aquello con Eidos, Sí. pero que empiezas a conocer a toda la gente clave, ¿eh? Claro, porque no hay nadie. Quiero decir, entonces, de hecho, antes que hemos hablado un poquito de los pre-Dolcet, los pre-Dolcet estaban ahí. O sea, tú ibas a una charla, pues era como ahora, pero en vez de tener a uno de 2 millones que hay ahora haciendo videojuegos en España, era uno de los 8 que hacía juegos en España. Entonces, pues estaba Gonzo, estaba Hernán Castillo, estaba, yo no me acuerdo, mucha más gente, pero había poca gente y esa gente, pues Dani Sánchez Crespo de Novarama, que ahora es muy conocido en Porque Twitter. tú a Paco Menéndez... Paco Menéndez ya murió, murió en el 99. No lo llegaste a conocer, ¿no? No, murió en el 99. Porque ya se había ido, ¿no? Pues estaría ahí. Yo empecé en el De 98. Sí, y a Del Can tampoco, ¿no? Juan del Can sí que... ¿Y a Paco no. Suárez? Paco Suárez lo he conocido. Sí. Y Pero no en esa época, ¿no? No, un poquito después. Y a Juan del Can creo que participó en un evento, pero él estaba online, porque él estaba ya en Nueva York. Claro, sí, Del Can es el que se había ido a Nueva York. Sí. Él estaba de arquitecto en Nueva York y yo sí que participé como oyente. Bueno, y llegas a Gameloft y a Digital Legends, ¿no? Primero voy a Gameloft, yo quería ser diseñador de juego, me entero tarde de que existe ese rol, porque cuando yo empecé estaba el programador y el artista. Y era como, ¿y quién les dice a los dos qué tienen que hacer? Ahí esa pregunta no existía. Y entonces me entero, pues allá, pues eso, 2005 más o menos, en una GDC, que existe el rol de Game Designer y digo, yo quiero ser Game Designer, pero el puesto que ofrecía Gameloft era tester. Entonces yo voy, hago las pruebas de tester, me cogen y ya en la primera entrevista digo, ya, pero yo lo que quiero ser es Game Designer. Y entonces estoy como 3-4 meses en Gameloft y veo que ofrecen ese puesto. Yo digo, yo estoy aquí. A Ramón, entonces lo está haciendo muy bien de tester, sigue de tester. Y Digital Legends busca Game Designers para un proyecto que se canceló después, que se llama Soccer Fury. Y entonces mando el currículum y poco después entrevisto yo a Xavi Carrillo. De la revista esta que hacía yo, tal y cual, teníamos una zona de juegos españoles, porque ya empezaba a haber juegos españoles como para poder hacer alguna cosita. Y en la entrevista, cuando acaba la entrevista, digo, bueno, Xavi, si no me quieres, está muy bien, no hay ningún problema, pero dímelo al menos, tal.
Me dice, ¿por qué? Y yo digo, porque he tirado currículum y no me habéis dicho nada. Lo que os pasará a todos si tiráis currículum, ¿vale? Seguramente no respondan a la primera, es normal, ¿vale? Pues, y me dice, no, pero si es que nadie la manda en inglés. Y yo casualmente había mandado el currículum en inglés, porque me pillaba a mano o lo que sea y lo mandé en inglés. Esto que yo a veces pues hago las cosas un poco por perrería y el que le tenía bajado era en inglés y dice, vuelve a mandar y escribe en inglés el texto. Y me hicieron la entrevista, el tío era inglés, pero inglés, que llevaba 2 años en España y no sabía decir ni buenos días. Y me cogieron y me supo mal dejar Gameblog porque yo estaba cómodo, pero dije, yo es que quiero ser game designer y allá que me fui. Y estuve 1 año luego en Digital Legends. Pues ahí que estás y vamos a ir poco a poco a la historia que nos trae aquí, que es lo de Alex Kidd. Tú, mientras tanto, tu amor por Sega, Es eterno. pero ¿cuándo nace? ¿Es eterno? Ahora Bueno, mismo. pues mira, nace con Fantasy Zone, ¿Ah, sí? realmente. Es un juego maravilloso que no sé si conocéis. Claro, imaginaos el poder de asombro que puedes tener cuando ves aquello en una Game Gear. Pues yo quería una Game Boy, realmente. ¿Ah, sí? Sí, año 91, ¿vale? Las revistas de la Fíjate que época... para un estudiante de informática, es decir, y que querías la Game Boy... aún no era estudiante. Ah, todavía año no. 91, año 91. Ya, pero que Aún te quiero decir quedaban... que tenías esas inquietudes, eras Sí, cacharrero sí. y la tecnología guay era la de la Game Gear. Sí, pero las revistas de la época te decían que la buena era la otra, ¿vale? Y yo me dejaba convencer. Y entonces yo voy con quiero mi Game Boy, quiero mi Game Boy, quiero mi Game Boy. Mi abuela era fácil de convencer, entonces para Reyes, la Game Boy. Y acompaño yo a mi abuela a comprarlo, porque mi abuela no tenía ni idea y podía haberme comprado cualquier cosa. Y entonces 14.900 pesetas valía, Sí. la cogemos, vamos a la Con cola... el Tetris, ¿no? Con el Tetris. Vamos a la cola del Corte Inglés. Y en la cola, muy inteligentemente en el Corte Inglés, como había cola de regalos de Reyes, pues era una cola larga. Ponen una Game Boy y una Game Gear. Yo primero juego a la Game Boy. Juego al Tetris y no me gusta. Y pienso, mentalmente digo, es mi hijo y tengo que quererlo, ¿vale? Pero luego viene la Game Gear con el Columns y ahí me quedo hepatado. O sea, me flipa el Columns. Cómo fluye todos los colores, la música, tal y cual. Y yo pensando, pero si me voy a tener el otro. O sea, el que voy a tener es el otro. Porque además la Game Gear era más cara, valía 19.900 pesetas. Y entonces cuando acabo de la partida, me giro a mi abuela y le digo, abuela, la otra es 5.000 pesetas más cara, pero ¿se puede? Y me dice, venga, va. Voy, devuelvo la Game Boy y pillo la Game Gear. Y ahí empieza el tener la Game Gear. El problema es que solo tenía un juego, que era el Columns. O sea, es como me caí en la marmita del Columns, porque solo tenía un juego. Y entonces mis padres han sido muy restrictivos siempre con el tema de los videojuegos. Y si tenía 15.000 pesetas para gastar, me decían, te puedes gastar tanto en juegos como en libros. Entonces ya eran 7.500, porque tenía que gastarme 7.500 pesetas en libros y 7.500 en libros, en juegos. Y entonces, como tenía compañeros que tenían la Master System, pues dije, pues en vez de comprarme un juego, y caro, como el Shinobi, por ejemplo, me compré el adaptador de la Master System, que eran 5.990 pesetas, y el Fantasy Zone, porque era el más barato. Y mi madre, cuando leyó la parte de atrás, ponía, y te puedes construir tu propia nave. Y dijo, aquí al menos es creativo. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando me pongo a jugar? Y lo primero, que siendo un matamarcianos, no va en línea recta, sino que te puedes girar. Y lo segundo, cuando tocas el suelo, no te estampas, sino que saca unas patitas y empieza a andar. Y yo me quedo como diciendo, ¿pero qué es esto? Y tiene una historia, y tiene unos colores, y una música que es marcianísima, y ahí me hago ceguero. O sea, ahí es cuando digo, esta gente que ha llegado a estas conclusiones de alguna manera, y luego ves que no es casual, que lo hacen cada X. O sea, porque Alex Kidd, también lo hemos hablado un poco antes, ¿no? Lo de copiar a, pues que evidentemente Alex Kidd se basa en Mario. Pero basándose en Mario dice, ¿qué hace Mario? Pues yo voy por ahí. Mario pega el puño para arriba, pues yo lo pego para el lado. Mario salta encima de un enemigo y te quita y mata al enemigo, pues aquí no. Mario, las moneditas te dan vidas, aquí tú coges las monedas y luego las usas en una tienda. Entonces, esa manera de funcionar a mí me gusta mucho de Sega. Sega era como más gamberra, ¿no? Con Siempre respecto a fue Nintendo, más era gamberra, como sí. más transgresora. Sí, De más hecho, experimental. Sonic también era técnicamente la bomba y era como más... no era el Cool. mundo naif de Era Mario, más cool. era el que tú te querías echar de amigo para jugar al básquet, ¿no? Sí, Porque con Mario, bueno, pues te echabas muy buenos Yo- ratos, pero dices, pero yo con Sonic me iría... Tengo un problema muy fuerte porque no entiendo la magia de Mario. Entiendo que es un personaje versátil y que puede hacer cualquier cosa, esa parte la entiendo, pero que es un fontanero neoyorquino. O sea, quiere decir que no, o sea, no tiene ninguna gracia.
realmente, si lo piensas bien. Y en cambio Sonic al menos pues es un erizo azul que corre. Pues bien, sí. Bueno, aunque Alex es el que le Y echas... Alex Kidd es Goku, porque Alex Kidd originalmente iba a ser Goku. No les Es verdad, dejan, sí, es verdad. No me acordaba yo de eso, es verdad. no les dejan Sí. usar a Goku porque Sega ya había trabajado antes con Shueisha para Golgo 13, creo que era. Y entonces creían, como eran colegas, que no iba a haber ningún problema con Goku. Y dicen, no, es que ya hemos firmado un acuerdo que aún está activo con Bandai Namco. Ese acuerdo aún funciona. O sea, ese acuerdo original es el que sigue activo. ¿Se Sí. va renovando o...? Sí, se va a ir renovando y aún Shueisha tiene el acuerdo. Casi todos los juegos de Dragon Ball han salido con Bandai Namco, o Bandai o Namco. ¿Y qué hubiese pasado si hubiese Pues estado entonces con sería, Sega? pues no hubiera salido. Alex Kidd creo que ya existía como personaje, pero no era el del Alex Kidd y Miracle World, era el de Alex Kidd de los Stars. Y entonces, pues a lo mejor pues hubiera tenido menos recorrido. Pero Y empiezas a coleccionar, porque me ha sorprendido, ¿no? tengo una colección de manera casual. Ah, de casual, porque O sea- me ha sorprendido la cantidad de piezas que tienes. Que me dices, no, esto tengo yo una. Sí, pero Me es viene casual. O sea, que no, de hecho, si un día se queda en mi casa, sí, No eres completista de Sega, de... tengo todos los Fantasy Zone, incluso. Pero no hay muchos, hay como 5 o Ya. 6, no hay muchos Fantasy Zone. De hecho, el Alex Kidd, por ejemplo, de caja europeo no lo tengo. Tengo el japonés porque estaba a 100 yenes. Y lo vi y dije, joder, por 100 yenes, ¿cómo no me voy a comprar? Que eso es mi manera de funcionar, casi todo. O sea, de en plan de, si veo una cosa que está tirada de precio, pues la cojo. Lo que pasa es que como O sea, vas encontrando. Ramón es de los que ve precios tachados y luego abajo otro y dices, y ya miras, ¿no? Es de los de compra de descuento, ¿no? Eso es. A veces te das cuenta que tienes dos veces lo mismo. Entonces, Claro. dices, mierda. Y bueno, pues un buen día ya, una vez que tú estás, evidentemente ese amor por Alex Kidd sigue estando dentro, pero ¿cómo es el proceso que dices, ostras, ¿por qué no desarrollar un juego y volver a reflotar? Porque Alex Kidd, ¿en qué momento se deja de hacer? Alex Kidd en el año 91. Cuando yo 91. entro a jugar a videojuegos, es el último Alex Kidd. Y ya no hay más. Ya no hay más hasta que lo sacamos nosotros en el año 2021. Y para mí, cuando yo entro, había muchos. Había 6 o 7 Alex Kidd. O sea, que era como un personaje muy mítico. Yo iba al Sí. Corte Inglés y estaba ahí. La gente jugaba, la gente le Aquí gustaba. funcionó, pero ¿sabes si funcionó más en España que en otros? Porque en Los España dos funcionó muy bien con la Master países System. principales donde no hemos visto el amor han sido Brasil y España. Claro. O sea, ¿Y y por- en y Francia por- también funcionó muy bien. ¿Y por qué en otros países no? Pues los motivos por los cuales está ligado a la Master System 2, porque Claro. como te venía incluido, y también por el tema de cuándo entra la gente a comprar videojuegos, que eso es por lo que, por ejemplo, la historia esta de que la NES es la que triunfa, que es verdad, la NES es la que triunfa en todo el mundo, menos en Europa y en Brasil. En Europa es porque teníamos los ordenadores estos, Spectrum, CPC, tal y cual, y ahí o das el salto a la Amiga, que es más caro, o pasas a las consolas. Y la Master System era como la barata. O sea, era más barata que la NES, tanto la consola como los juegos. Y o sea, si lo ves, no es porque yo sea ceguero, pero si pones un juego al lado del otro, pues uno es más bonito que el otro. Tiene más colores, etcétera, etcétera. Entonces, muchos padres acabaron comprando eso para sus hijos y entonces tú ibas con el Alex Kidd, lo tenías en casa. Es curioso que yo siempre creí, es una cosa tonta de recuerdo de infancia, que creía que era del Corte Inglés, porque tenía Sí, el A1. el triangulito de la Master System. La que está aquí tiene Ah. un triangulito, sí, sí. Y claro, como era la época de Investrónica del Corte Inglés, Sí. vale, esto es la consola del Corte Inglés. Sí, ¿sabes? sí, 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 sí. Pero Le pasa a mucha gente, muy- le pasa a mucha gente. De muy aquí, bien. claro. Porque Claro, fuera no. en ese momento me pasaba a mí eso. Yo nunca la llegué a tener, la Master System, pero sí que la veía y lo que dices tú, eran juegos que dices, ostras, me luce más que en el de la NES. Sí, sí, sí. O sea, entendías que los juegos de la NES eran perfectos, que todo lo que quieras, pero es verdad que la Master La NES es System... que, por ejemplo, un juego como el Mario 3 cuando sale vale 8.990 pesetas. O sea, no había ningún juego de Master System que se acercase. ¿Qué precio tenían? Los caros 5.990 Sí. y los baratos 1.900. O sea, es que era... No había color. Bueno, pero a partir de ahí tú desarrollas ese amor. Yo empiezo a querer hacer un juego de Alex Kidd o Fantasy Zone o Wonder Boy o Shinobi con 14, 15 años. Ya empiezo a dibujarlos, empiezo a hacer verano que estás haciendo los deberes del colegio, en ratos libres en las libretas de entonces, empiezo a dibujar, que si hacer un juego de rol de Fantasy Zone, por ejemplo, hacer un nuevo Alex Kidd,
hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo sería un Shinobi 2? Porque a mí, por ejemplo, el Shinobi 2 de Game Gear me defraudó un poco porque es muy continuista respecto al 1. Pues ¿cómo sería un Shinobi 3? Ya vas pensando, lo llevas ahí tiqui, 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 y es una cosa que se te queda. Y hasta que no lo haces, pues... ¿Y cuándo se activa esa semilla? ¿Cuándo Es- empieza a brotar? Eso ahí, y realmente cuando montamos Sacrado Monster, que es una empresa que tuvimos desde el año 2011 a 2016, en agosto de 2016, y mis compañeros, mis socios, tenían otras inquietudes. Querían hacer AAA, ¿vale? AAA tocho, rollo Gears of War o Last of Us o cosas así. Y yo quería empezar por abajo, en plan indie. Y entonces yo decía, pero no podemos acercarnos a Sega y tal, a ver si conseguimos... Bueno, tú ves haciendo camino y si lo consigues, pues vamos a ver. Y de hecho a algunos sí que le gustaba el Skill, le gustaba Wonder Boy, incluso Fantasy Zone le gustaba alguno. Y resulta que hacen una ayuda en el año 2013 del ICEX, el Instituto de Comercio Exterior, ¿Mm? que te llevan a Tokio por 1.400 euros. O sea, te dan 1.400 euros para que te vayas a Tokio. Me entero, ¿Y tú con esos 1.400 tienes que pagar el billete y todo? ¿O el billete 1.400 va- euros me sobraron 600. ¿Ah, sí? Que te los dan, que lo peor es eso, que te los dan. Pues entre que el billete eran 700 y el alojamiento yo encontré un sitio muy barato que era 100 euros todo el tiempo de Tokyo Show. ¿Vale? Ya no existe el sitio, estaba derruido, pero era pues como hasta la silla, un tatami medio. Y que ¿vale? te vas al toque. Y me voy para allá y resulta que poco antes Pero te vas sin stand para asistir. asistir. Ya había ido en 2009, una vez, a acompañar a los de Avilite. Precisamente no estaba Eva entonces, pero acompañé a la gente de Avilite. Yo ya conocía un poco el lugar, no sé japonés, pero tengo amigos que sí. Y resulta que había conocido en una fiesta de cumpleaños de ese mismo 2013 a un antiguo desarrollador del Ferrari 355. Y entonces le dije, oye, ¿tienes algún amigo en Sega? Y me dice, sí, Claro. unos cuantos. ¿Y puedes conseguir una reunión para que yo vaya? Y vaya, que la consiguió. Y fui para allá y creo que me tocó al CEO de entonces de Sega o una cosa así, o un responsable de desarrollo. ¿En el mismo viaje o fue después? En el segundo del año 2013. En el del 13. Y allí voy y les digo, pues mira, yo quiero hacer la lista de Pero compra. te quiero decir, antes de volver a España, ¿te dio tiempo a eso? Sí, sí, sí. O sea, el viaje del ICEX fue este. ¿Eh? Que La tú te verdad es vas que a... Pero que te quiero decir que la reunión con Sega se da en el transcurso de la toca. No. Ah, vale. Perdón, mira, en el año 2013, si os acordáis, en el año 2011 hubo un problema en Japón y es que hubo un terremoto en Fukushima, se fue la central nuclear, todo a la porra y entonces se cerró un poco el país. Entonces, para reactivar el turismo, hicieron unos viajes súper baratos a 325 euros ida y vuelta, o menos, 200 llegué a ver, ¿vale? Yo pagué 325 ida y vuelta. Y me fui con mi mujer de viaje de placer. Y ahí fui a un cumpleaños donde estaba el de Sega, Yuno Tsuka, ¿vale? Entonces, luego salió lo del ICEX, y es que me costaba más caro quedarme en Barcelona a vivir en esos días que irme a Japón, porque como soy una rata de cloaca, pues me salió muy barato el viaje. Y entonces, allí es donde, en el transcurso entre viaje y viaje, le digo a Jun, oye, ¿me puedes decir si tal? Y el tío consigue un acuerdo para que yo vaya a Sega. Y entonces Sega estaba muy centrada en el mundo del móvil. Estaban con Chain Chronicles, que había sido un éxito, y querían hacer cosas así. Yo había hecho Sugar Kid, que era un juego de móvil. Y yo decía, pues yo quiero hacer... Y entonces me dijeron, para, no queremos tocar ninguna propiedad intelectual antigua, queremos cosas nuevas. Y yo ahí me deprimí un poco, pero bueno, la vida es así. Y en el año 2014 repite el ICEX, pero en vez de 1.400 da 800. Pero como te he dicho, yo me he gastado 800 euros en el viaje. Así que, perfecto. Me voy para allá otra vez y ahí conocemos a Yosuke Kunari, que es el guardián de las esencias de Sega. Lo conocemos en la feria, en el Tokyo Game Show, esto sí que fue en el Tokyo Game Show, y yo iba con un tío que habla japonés y le dije, dile algo a este señor. Y ese señor me dijo, pues está todo esto imposible por muchos motivos. En Sega hay abogados por encima de abogados. Tú no estás en Japón. Porque si estuvieras en Japón, irías aquí dando por saco Pala. hasta que al final lo consigues. Pero no estás en Japón, entonces te va a costar mucho. Pero está la opción de Wonder Boy. Porque Wonder Boy no pertenecía del todo a Sega. Pertenecía a Weston, me da un contacto y yo contentísimo. Cuando llego a España, noticia del Fitly mientras estoy recogiendo las maletas, Weston cierra.
Pero, como le han dado también el contacto al de Weston, cuando ya llego a la oficina, me escribe, no me acuerdo cómo era, Lat o algo así. Oye, que es que sabemos que quieres hacer algo con Wonder Boy, tienes una empresa, hablemos. Y yo conozco a Omar Cornut, que es el desarrollador final del remake de Wonder Boy, ¿vale? Y él es un tío que es súper obsesivo con este tema. Antes que hemos visto el full set de Mega Drive, pues él tiene el full set de Master System y los que no sabes que existen, ¿sabes? O sea, es increíble. De hecho, yo hasta hace poco no tenía la caja de la Master System, la caja clásica. Y veo una foto de que me enseña todo lo suyo y tenía como 7, 8 o 20, no sé cuántas tenía, muchas. Y digo, ¿me podrías dar una? Y me dice, es que cada una es de un país distinto. Y yo, vale. Claro. Mejor no entrar ahí. Y entonces Vale. le digo que si quiere hacer el Wonder Boy. De hecho, realmente le digo si lo quiere hacer conmigo, pero es que ya lo había hecho él, pero no tenía la licencia. Entonces dije, mira, me aparto yo, tú sacas el juego, hablas con Lat y disfrutar la vida, que Wonder Boy me hace ilusión, pero también me hace ilusión al Skid, me hace ilusión a Fantasy Zone, me hace ilusión Shinobi o lo que sea. Y sale muy bien el Wonder Boy. Se junta con Dotemu, vende 500.000 de copias y entonces ahí es cuando Sega abre los ojos. Se activa. Se activa. Se activan ellos, yo ya me había activado hace 20 años, Sí, sí. pero se activan ellos. Y entonces seguimos en contacto y en el año 2018 veo un proyecto, bueno, perdona, un poquito antes, un chico de Alicante hace un juego en Kickstarter, pone un juego en Kickstarter que se llama Value Boy, que lo miro y digo, esto es Wonder Boy Monsterland. Y entonces empiezo a seguirlo, le apoyo, el juego no sale, no ha salido hasta esta fecha. José, muy mal, sabes que esto te lo digo mucho. Pero él y un artista que se llama Héctor Toro, que es muy buen artista, ha trabajado en Cálico Electrónico y cosas así, hacen un prototipo y ponen un GIF en Game Maker. Y además fue como muy... O sea, yo ya lo veo, pero aunque yo ya estaba en contacto con ellos, ya había gente diciéndome, Ramón, ¿has visto esto? Ramón, ¿has visto esto? Y dije, tranquilos, que ya lo he visto, ya estoy hablando con ellos. Y entonces, teniendo un prototipo y teniendo el contacto, era juntarlo y la cosa salió. Y salió. ¿Cómo suena en japonés Ramón? Pues sería algo así como Aramon, Aramón te llaman, ¿no? Aramon. O sea, que estaba ahí y... Nafuria, que eso es más gracioso. En vez de Nafuria, Nafuria. ¿Cómo? Nafuria. 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 Nafuria, claro, suena más... La FR ellos no la hacen. Aramón Nafuria. Aramon Nafuria. Aramón Nafuria. Y ya te confían, te destapan el tarro de las esencias y dicen... Fue muy gracioso. ¿Te acuerdas del follón de Badland? Sí. Fue muy Sí. sonado. Pues yo empecé a trabajar en Badland, a colaborar con ellos más bien, en el año 2018, en septiembre. Y de ahí, uno de esos viajes a Japón, pues ya iba yo como medio Badland o estaba hablando yo con Luis Quintans entonces. Nos estáis dando cuenta que es como Forrest Gump. O sea, está todos los puntos clave desde que empieza el siglo XXI en el videojuego en España. Yo estoy más o menos localizando cada instantánea que me dices y ahí estaba Ramón. Está ahí, como Forrest Gump, en todos, ¿eh? O sea, Badland, está Digital Legends, sí. está el Commandos 2, está la primera asociación que luego se convierte en Dev. Sí. Y ves, es que está en todos los jaleos. Todos los Las follones. primeras revistas, el primer programa de radio, el Game Car Venta, en fin. Pues cuando voy al Tokyo Game Show, Badland, etcétera, etcétera, me dicen, necesitaríamos un poco de seriedad. Claro, o sea, Sega es una empresa señora. Y dicen, necesitaríamos un publisher, necesitaríamos una serie de cosas y necesitaríamos conocerte bien y que nos demuestres tu pasión. Dije, ¿estáis seguros? Y me tuve que coger un viaje, que lo pagó Badland, en febrero de 2019, a ir a Japón, solo para que me pusieran la cara bien, para que supieran que... ¿Y cómo demostraste la pasión? Esta camiseta. Me llevé esa camisa. Tengo que decir que los calcetines eran de Alex Kidd, pero eso no lo llegué a poner encima de la mesa. Mi estuche era una Game Gear. ¿Llevabas algo más? El estuche Por si era una acaso. Game Gear. Ah, bueno. Y pedí que viniera Rieko Kodama a la reunión. Rieko Kodama, que ya se murió hace un par de años, era la que quedaba en Sega del equipo original del Alex Kidd.
Y es una señora que no hay manera, o no había manera entonces de verla. O sea, hay unos libros que son The Story of Japanese Video Game Developers, que piden hacer una reunión con Rieko Kodama a todo el mundo y no la consiguen. Creo que al final la consiguen. Y de hecho yo me llevé lo que había de Rieko Kodama para que me lo firmara. Y tengo la firma de Rieko Kodama en ese libro. Y bueno, me atienden 2 personas, un chico muy majo y uno más sardónico, más irónico. Malo y polibueno, Sí. lo de siempre. Y el otro me ve con mis pintas y me dice, ¿qué pasa? ¿Que si vas a Capcom te llevas una camisa de Street Fighter? Y dije, no, porque no tengo camisa de Street Fighter, pero bueno, si tuviera pasión, pues sí, tal. Y entonces, la conversación, etcétera, etcétera, fui con Luis de Shinjuden, que aún tiene una empresa que se llama así, Shinjuden. Ha escrito 3 libros que se llaman Sensei, y de hecho en uno de ellos entrevista al padre de Fantasy Zone, y no lo sabía entonces cuando lo entrevistó, igual un pequeño tirón de orejas para Luis, luego ha hecho cosas muy chulas. Y entonces, claro, la conversación era muy fluida, porque al hablar ellos en japonés, no tener que ir al inglés, ya iban muy sueltos. Y yo pues podía expresarme tranquilamente con Luis. Y llegamos a un acuerdo de que íbamos para adelante. Pero el publisher iba a ser Valdan. Y Valdan, cuando le pasa todo lo que le pasa, se retira. Entonces ahí viene la siguiente búsqueda del publisher y financiación. Y lo consigo en 10 minutos en un Skype. O sea, en el momento en que yo le digo a Merch, que es el publisher final, ellos me vienen y me dicen, oye, Ramón, Tú tienes ya un documento, ¿no? Precontractual. no teníamos un documento firmado, era de palabra, con Sega, pero los japoneses son muy de mantener la palabra. Hay historias muy Ya, pero los legendarias. publishers no. O sea, No, pero el acuerdo era mío con Sega. sí, sí, ya. pero te quiero decir, ¿cómo convences tú al Ah. publisher sin un documento? Te digo más, hay un momento en el cual el publisher quiere hacer el juego con su equipo. Y me dicen, tú estás y el resto del equipo no. Y dije, ni de broma. O sea, el equipo es el que hemos hecho esto y hay que mantenerlo. Si no quieres, pues hay otras cosas. Pero ahí mantuvimos un poco toda la palabra, la verdad. Y al final hubo un acuerdo contractual, hubo de todo tipo. Merch nosotros Sega Merch. O sea, ahí hay varios acuerdos. Y bueno, todo esto viene porque el CEO de Merch Games, que ya lo conocía de la época de Acrado Monsters, me dice, oye Ramón, buscamos un proyecto de menos de medio kilo. Y le dije, pues tengo este por aquí. Se lo enseño. Tienen un brasileño en el equipo entonces. Y en el momento en el que lo dice... Seguero también, ¿no? Un brasileño y que no sea ceguero es muy extraño. O sea, allí es más famoso Alex Kidd que Mario Bros. O sea, son duras declaraciones, pero es así. Y entonces empezáis, ¿qué tiempo de timing de desarrollo tiene? Pues tenemos que Bueno, esperar... lo primero, que te dejas hacer un remake o no Es se un llega a remake con plantear cosas en algún extra. momento dado una historia diferente. Podríamos haber hecho lo que hubiéramos querido. Sí, pero tú decides. Entre el equipo, aquí es más el equipo que yo, entre el equipo decidimos esto, pero no nos quedamos en el remake. Si habéis jugado al remake, hay fases nuevas, ¿vale? O sea que, de hecho, metemos un montón de cosas nuevas. Está Opa Opa por ahí escondido, que por cierto no nos dejaban Sega. O sea, esto lo metimos a pesar de La Sega. propia Sega no te deja hacer Opa Opa. Claro, porque es otra licencia. Claro. Pero lo metimos Bueno. por ahí escondido y ahí está. O sea, apañado. De hecho, hay más detalles. Está cosas de Outrun, de Shinobi, de Wonder Boy. Metimos ahí un montón de todo. Y lo sueltas aquí en una conferencia pública. Bueno, Bueno, ya está, el juego ya está. Ya pueden, ahora ya se pueden quejar todo lo que quieran. O sea, esto ya pasó. Bueno. Así que. Pero en el juego está. Y de hecho, hay homenajes a Cádiz, hay homenajes a la familia de Héctor Toro, hay un montón de chorradas que hemos metido en el juego. Pero eso ya hay que ir buscándolo. Hay que ir buscándolo. Y de eso se lo decimos. Y además, el control por parte de Sega es bastante gordo, ¿eh? O sea, teníamos reuniones cada 2 semanas con ellos, en plan de... ¿En qué horario? ¿Les gusta? ¿Qué horario? Porque por la diferencia Era horaria. online. O sea, era Sí, online, pero me por refiero eso. a que era vía escrita, no era vía... Vale, que no era- que nosotros mandamos tiempo cosas, real. ellos lo tenían que aceptar, entonces, y luego volvíamos a mandar, pueden aceptar. O sea, era continuo. Hasta casi el final del desarrollo del juego hay envíos, o sea, con... Y había buen un tiempo de entendimiento, respuesta había bastante. momentos que decías, mira, no entiendo por qué no me dejáis hacer esto. Tuvimos que explicarle a Sega que es una vida extra. Ese momento fue muy duro. No sabemos qué pasó ahí, pero ¿nos puedes explicar qué es Extra Life? Y tuvimos que explicar lo que era una vida extra, por escrito. Me sentí un poco estúpido haciéndolo, pero lo hice. Y era súper necesario para el. Claro, si no la cosa no se lleva. Y de hecho tuvimos que cambiar cosas porque nos decían, esto viene de Mario. No, viene de Alex Kidd o viene de Sonic.
Y de hecho una cosa se quitó. O sea, había unas setas gigantes, que era un homenaje a Sonic 3, pero ellos creían que era una cosa con Mario y decían que no podíamos meter setas gigantes. Tú fíjate. ¿Y sale con qué precio? Ay, ya no me acuerdo. Hay varios modelos, entonces el más caro creo que eran 70 euros, una cosa así, y el más barato 20. El de 70 que tenía, una edición Es una coleccionista. edición coleccionista, está súper chula. Con un llavero, con un juego de cartas, que es el piedra, papel, tijera, con la banda sonora la banda sonora que Viviki, que es como se llama no sé si es de aquí Viviki o todo esto. Es un súper musicón y pues si la banda sonora total creo que dura 10 minutos, pues hizo 90 minutos de temas, o sea que fue Solo para esa edición. Sí. Bien un montón de cosas, la verdad es que es una edición muy chula. ¿Y se lanza simultáneamente en todos los países? Sí, creo que sí. O sea, creo que Corea puede que fuera un poco más tarde. Rusia no sé cómo estaría, porque cada país que tiene su propio sistema de rating. El 0, por ejemplo, en Japón. El Corea no me acuerdo cómo se llama. Y el de Rusia menos. Pero tienen que hacer su propio. A veces tienes que tener tu propio publisher o tus propias cosas. En digital seguro que se lanza en todos los países, porque todos pueden acceder a Steam. Hasta China puede acceder a Steam. El físico yo creo que no, que primero pues los países que te he dicho, con Japón lo hace, no sé si era la propia Sega o alguna empresa japonesa, y Corea me acuerdo yo que era otra empresa, CFK o algo ¿Y así. cómo ha ido de ventas? Muy bien, muy bien. A ver, los datos no son públicos, pero te puedo decir que sin llegar al éxito de Wonder Boy, cumplió las expectativas de Sega y podemos hablar de centenares de miles de juegos. O sea y un dato que me gustó mucho es que fue trending topic mundial. En el momento en el cual anunciamos al Skid, que fue verano 2020, fue trending topic mundial en todo el mundo, en Twitter, y se hicieron memes que me hicieron mucha gracia, y uno de ellos, por eso lo de España a Brasil, era que cuando salieron las reviews, la gente se quejaba pues, que era muy difícil, que la inercia no es como Mario, cosas así. Y entonces alguien hizo un meme que salía pues el señor enfadado y el señor tranquilo, ¿no? Y entonces el señor enfadado ponía pues ese listado de cosas que no le gustaban y los señores tranquilos, que había dos, pues uno ponía piedra, papel, tijera y otro ponía pedra, papel, tesura o algo así, que es como se dice en portugués. O sea que ahí hubo una hermandad España-Brasil muy graciosa y fue un muy buen lanzamiento, la verdad. Trending Topic y bueno, ¿qué ha sido lo más bonito de ahora mismo que lo han disfrutado la gente y de algún comentario que te ha llegado o de inspiración incluso para otro estudio? Bueno, lo más bonito para mí, esto es muy personal, es que a mi hijo le gusta todas estas cosas. O sea, hay que decir, ver a tu hijo emocionado diciendo, papá, ¿tú sales en alguna revista que quiero llevarle al colegio para enseñárselo a los compañeros? Eso para mí es impagable. O sea, eso es... Yo creo que la verdadera razón, más que el dinero, etcétera, etcétera, es esto. De un juego de más de 30 años Sí. y que ha dado que hablar gracias a ti. Entre otras personas. Bueno, a ti, al equipo y... Eso es. Pero ver todo esto a mí me gustó muchísimo. O sea, en general, todo lo que se activó, ver cómo te entrevistan de Brasil, sales en una revista en físico allí, que vas a lugares... Por ejemplo, yo voy a Japón y veo el Alex Kidd en VIP, que es una tienda muy mítica que hay en Akihabara, y les digo, pues este juego lo he hecho yo, entre otras personas. Pero digo, sí, y te salen, se te bajan ahí, te hacen la genuflexión típica japonesa, puedes firmarlo, no sé qué, es una cosa que, joder, te quedas como... Es que es un flipado. icono de Sí, la sí. cultura japonesa, evidentemente, y es un icono para los que hemos crecido en esa época jugando videojuegos. O sea, nada más y nada menos que de Sega. De Poder hecho, haber logrado eso. hay un programa de retro en Japón, en la Master System en Japón no funcionó muy bien. Y suelen meter mucho de NES, o Famicom, y Game Boys, Super Famicom y tal. Y el Master System creo que solo ha metido al Ski. O sea, es el único juego que metieron, era el al Ski. Además, el que juega fatal. Dice, bueno, esto es dificilísimo. Creo que él lleva al creador, a Kotaro Ayashida, y también se pone a jugar y dice, ostras, esto es dificilísimo. y es el único que rescatan de toda la... Ni el Fantasy Zone, fíjate, que es muy mítico en Japón, ¿eh? Fantasy Zone. ¿Eso se queda ahí? Es que... ¿Como lágrimas en la lluvia? O, porque yo cada vez que hablas de Fantasy Zone, es que te ilumina la cara. O sea, no, Sí. y conociéndote, no creo que eso se haya quedado ahí perdido. Vamos por partes. A día de hoy es imposible trabajar con Sega con Fantasy Zone.
porque no soy japonés, y es un juego muy japonés, porque lo tiene reservado M2. M2 es la empresa más experta, yo creo que del mundo, en traer máquinas antiguas o consolas o juegos antiguos a la actualidad. Entonces, si veis juegos de M2 suelen estar, bueno, la emulación es perfecta o más que perfecta, han encontrado cosas que no sé qué, te han metido una tontería, y resulta que el jefe supremo de M2 es más fan de Fantasy Zone que yo. O sea, y ya tenían una cosa anunciada o sea, ya está anunciado un juego que no ha salido, pero ahí está en desarrollo. Lo van puliendo, estos son unos enfermos del detalle. Entonces, hasta que lo acaben, pueden pasarse el tiempo que quieran. La gente que queremos algo de Fantasy Zone y no podemos porque ya está cogido, Sega suele dejar una propiedad intelectual por entidad, no deja, o sea, pues si está Fantasy Zone lo hace M2. Igual que House of the Dead lo hicieron unos polacos o cosas así. Pues hacemos cosas extra. Entonces, hay un juego, por ejemplo, hay una empresa que se llama Onion, no sé qué Onion, que hicieron el Chulip y hicieron juegos muy marcianos, que son tan fans de Fantasy Zone como lo puedo ser yo. Entonces hicieron un juego, Black Egg, creo que se llama, o algo así, y es lo que podemos hacer. O sea, yo, por ejemplo, estoy ahora preparando un pseudo Fantasy Zone para SG-1000 o imitando SG-1000, que espero que salga a principio del año que viene. O sea, que es lo que podemos hacer y ya se lo enseñé a Sega en plan de... Porque además le pongo hasta una marca que se llama Trusica. O sea, y ya les he hecho la carátula como si fuera SG-1000, se la he mandado en plan de... Como no me dejáis, allá va esto. Ahí va mi... Sin temor a una represalia, ¿no? Porque, claro, no es Fantasy Zone. Claro, claro. O sea, legalmente puedo hacerlo. Lo único que es... Si queréis lo hacemos bien. O sea, si me dais Fantasy Zone, ya lo pero hacemos. tú la tiras por si acaso, Claro, ¿eh? claro. No voy a ser que... Vamos a abrir ahora un breve turno de preguntas. Yo me gustaría que aprovechaseis aquí al profesor. Esto que ha contado es difícilmente emulable por cualquier otro estudio. Al revés. Si lo he podido hacer yo, lo puede hacer cualquiera. ¿Tú crees? Quiero decir, hacer comandos, que hemos hablado antes, comandos sí que es difícil de hacer. Hombre. O sea, eso no lo hace cualquiera. Pero con tiempo y una caña se puede... No hay nada que yo haya hecho individualmente que sea imposible. Llegar siendo español a una gran empresa japonesa. Que no sé japonés, ¿eh? Que no Claro. sé japonés. Por eso. O sea, Por eso te digo que es muy difícil de emular y decir, y dame los derechos de esta IP para yo hacer un remake. están ahí. De hecho, no soy el único que lo ha hecho. Lo ha hecho los polacos esto, lo ha hecho Dotemu, lo ha hecho alguna más. ¿Queréis preguntarle algo? No quieren. Les has dejado sin palabras, ¿eh? Así es la vida. Bueno, pues dime en qué otros proyectos estás. Hay una de una IP. La es que aún no lo hemos anunciado. De hecho, no hemos firmado el acuerdo. ¿También japonesa? Española. Está en el Oxxo De Dynamic. de Dynamic. Puede ser. Abu Simbel o... Estaría guay, Abu Simbel. A mí me gustaría After the War, no te voy a decir lo que no es. Pero After the War, realmente, como coge cosas de Mad Max... Pero no, es... vieron el Alex Kidd, la gente de Dynamic, y dijeron, oye, ¿por qué no haces algo así con nuestras... Y dije, pues hablemos. Entonces estamos ahora... Tiene tiros. Que va a salir, ¿no? Va a salir esa Si cosita. no pasa nada, va a salir. Yo no creo que porque lo diga en público, o sea, porque esté diciendo esto, vaya a cortarse el acuerdo. Pero no voy a decir el nombre. Yo te dejo que lo adivines si quieres. Vale, bueno, me has dicho que está en Oxxo, pues también si podéis visitar Oxxo, están llamando. ¿Lo ves? Oye, ya está. Ya te ha sido la lengua. Sí. Esto, Ya te ha sido la lengua. esto no puede ser. No puede ¿Es ser. Japón o es España? Ah, vale, pues nada. ¿Lo ves? Es que él tiene contactos Claro. japoneses. No veas. Bueno, pues estás en ello. También echad un vistazo a Gamera, terminado Sí, en H, sí. que es un proyecto donde se cuentan los videojuegos realmente con una pasión. Gamera se hizo muy famoso. en todo Estuve el leyendo mundo. lo del derrapaje que tiene Daytona, Sí. que, o sea, hasta ese nivel, ¿no? ¿Qué tipos de derrapaje hay en los juegos de coches, ¿no? ¿Cómo es el de Outrun? ¿Cómo es el de... ¿Cuál era el otro? Que ponía... Y luego el Daytona. El Touring Car. Creo que el Touring Car coge un punto y el que Daytona no que es muy especial porque realmente es más complejo de llevar, ¿no? Sí. Pero es que hasta ese nivel. Y luego meten muchas coñas. O sea, Muchísimas. Demasiadas. A veces
usamos humor de otro O sea, tipo. lo de la paellera se queda en nada si entráis Esto, en que esto Gamera. no es broma, esto la foto Ya, ya, es, ya, es ya, lo sé, oficial. qué O sea, decir, esta foto, pero ahí sí que hacéis bromas en ahí Gamera. sí. Yo hago pocas. Porque también es verdad que a veces primero, ha habido como un acercamiento muy a trazo grueso del videojuego, gente que no sabía, y luego gente que ha sabido y a lo mejor han acometido o hemos acometido el videojuego de una manera muy solemne. Sí. Y vosotros queréis abrir una vía más... Gamera, cuando nace, que te lo conté antes, era principios de bueno, mitad de los 2000, más bien, se hace muy famosa en todo el mundo, porque hace una entrevista falsa a Hiroshi Yamauchi, que es el que entonces era el presidente de Nintendo. Y en un momento dado de la entrevista cuentan la historia esta de que Ballmer intenta comprar Nintendo desde Microsoft, o intenta, no me acuerdo, y entonces le dice algo así como "You can suck my teeny yellow balls", ¿vale? Esto lo maquetan de una manera muy profesional, porque en Gamera hay gente con un talento excepcional a todos los niveles, y se lo traga la Wired. Y la Wired enlaza al artículo de Gamera, diciendo, porque la entrevista estaba en inglés, y lo enlaza y dice, fíjate lo que pasa, y si aún hacéis la búsqueda de Gamera, Teeny Yellow Balls o lo que sea, aún hay gente creyéndoselo. O sea, medios estadounidenses super pro, o sea, la Wired era entonces, Sí. creo que era el medio, no sé si lo sigue siendo, el medio de tecnología más tope Sí. que había, y pues a lo mejor sigue siendo, no lo sé, porque no lo sigo mucho, pero medios que se la comieron. O sea, de hecho esto creo que fue el 28 de diciembre, que era cuando nosotros hacemos Inocente. Lo hicieron el 28 de diciembre. Y claro, ellos no se lo saben. O sea, le Esto quita es- algo de mérito. Ah, bueno, aquí no, claro, fuera. Eh. Y, Pero bueno, y ahí se crea la leyenda de Gamera. O sea, y no es la única vez que han hecho pero alguna tú no más estabas grande. ahí, porque... Yo era lector. Pero es que yo te he visto que tú eres el CEO de Ahora Gamera. sí, bueno. Y Eva es la CEO de Abilite y antes no lo era. O sea, tú puedes ser CEO a posteriori. Claro. O sea, pero la empresa no estabas tú en el origen, ¿no? Yo no, esto tengo que decirte, Gamera no es una empresa. Abilite sí que existe como empresa. Gamera es una Bueno, entidad. Una entidad, una marca. Sí, una entidad. ¿Y qué otras cosas locas habéis hecho? En Gamera hubo una muy sonada, que fue un envío de cacas a Sony, de plástico. Porque si os acordáis, cuando salió la PlayStation 3, en Europa se pasaron con el precio. Sí. Y entonces promovieron, porque ahí aún no estaba, promovieron que iban a mandar una caja con cacas de plástico a Sony. Y entonces que cada cual pusiera su queja. Y la queja típica era, os habéis pasado con el precio, esto es tal en Europa, tal y cual. Esto es pues año 2006, 2007, una cosa así. Y entonces, pues nada, hicieron el vídeo de cómo cogieron las cacas de plástico, las iban metiendo, les ponían su... Está por ahí, envío de cacas a Sony, buscarlo en YouTube, que esto es de cuando YouTube empezaba, pero ahí está, la música es muy graciosa, francesa. Y eso yo creo que son las dos locuras máximas, o sea, las que más impacto han tenido. Hay un vídeo muy gracioso, reciente, de Kojima, que es como La La Land, pero Kojima Land. Entonces sale Kojima dirigiendo a... ¿Cómo se llama el hombre este? El que hace el de Death Stranding, el malo. Norman no. No, ese es el malo. otro, ese es el bueno. Ya. Mads Mads Mikkelsen, Mikkelsen. gracias. Pues sale dirigiendo a Mads Mikkelsen, tal, y mezcla el sonido de La La Land con trozos de dirección de Death Stranding. Y es muy gracioso también, ese es muy recomendable. Yo estos tres cosas os las ¿Le recomiendo. dio like? Esto estaría guay, no, lo peor es Kojima. que nos hace gracia a pocas personas, pero el vídeo está ahí. Bueno, pues en Tal definitiva... vez sea porque el algoritmo de YouTube, si tienes una cuenta muy vieja, no le hace mucho caso. Y como la cuenta es de cuando Israel estaba en Egipto, pues mira, cosas que pasan. Pero el vídeo es muy gracioso. Fijaros que, claro, es una época que has vivido donde había mucho riesgo, también otra manera de hacer videojuegos. Ahora mismo, desde tu posición como profesor, ¿cómo estás viendo el desarrollo español? Estamos en un año que ha sido excelente. Excelente. O sea, no sé si ha habido un año igual en... Yo digo que la verdadera edad del oro del videojuego español es ahora. Porque antes los juegos españoles, que estaban bien para la época, se quedaban en España. Con mucho llegaban a Inglaterra. O sea, la meca del videojuego entonces era Inglaterra. Alguno pasaba a Commodore 64 en
en Estados Unidos y muy pocos, por ejemplo, llegaban a Japón. Y muy pocos llegaban a consolas, por ejemplo. Lo hace Beat Managers, precisamente, que Beat Managers luego se convierte en Abilite y en Virtual Toys, con los juegos de NES, de Game Boy, de Game Gear y poco más. Y ahora, en cambio, funciona muy bien. Recuerda que Virtual Toys en su momento, yo creo que era la empresa que más empleados tenía, ¿no? Antes de la quiebra. Piro. Piro. No, pero en el momento en el que estaba en activo Virtual Toys. Virtual Toys era la más vieja en activo de ese Antes tamaño. del Pirates 98, creo. Treasure Hunters, ¿no? ¿Cómo se llamaba el proyecto? Ese fue el último, creo, de los que últimos. fue fallido, sí. Empezaron con el Torrente o alguna cosa así. O sea, que Virtual Toys llevó mucho tiempo. Pues Y Jerónimo Stilton también hicieron una franquicia con Sony. sí. Pues ahora, en cambio, a nivel de juegos, bueno, ahí tenemos Blasphemous 2. No sé si el Mr. Code funciona relativamente bien. Yo creo que a nivel de juegos estamos fantásticamente. O sea, hay un muy buen talento en España para hacer juegos. Y el problema es el de siempre, que no hay publishers. Yo, de hecho, hace muy poquito estaba trabajando en abrir una oficina en España de un publisher extranjero y al final la cosa no salió. ¿Y qué necesitamos para que un publisher entienda el espíritu de la creación más indie, más de base? ¿Eh? No nos estamos metiendo... No. O sea, Por ejemplo, yo entrevisté recientemente a Jordi de Paco Sí. y claro, Devolver tienes a... Pero no todo el mundo accede a Devolver. Bueno, y vamos a hablar de Devolver si quieres. Devolver entiende, pero coge 3 juegos. Claro. Y de hecho, yo veo juegos que... Pero hay diferencia, por ejemplo, entre Devolver y Team 17 o otros publishers. Team 17 ha publicado más juegos españoles que Devolver. Por ejemplo, Pero los... The Nightwish, por ejemplo. Pero es verdad que la promoción, por ejemplo, de Deconstructing, Devolver. de Cosmic Wheel Sí, Sisterhood, con respecto a Blasphemous 2, yo casi me quedaría con la de Cosmic Wheel. No, Devolver tiene una capacidad para, en igualdad de condiciones, llamar más la atención, que es alucinante. O sea, es el mismo juego. Yo, por ejemplo, pongo el caso de This Room. No sé si conocéis This Room. ¿Conocéis This Room? Tú sí, porque te lo he dicho en clase. Rufián. This Room es un juego súper sencillo. ¿Rufián está aquí? No, Rufián es vale. es un insulto leve. Vale. Malandrín, malaje. Yo qué sé. Malaje. Pues... Bueno, aquí en Málaga puedes decir merdellón. Merdellón. Pero eso es todavía más gordo. ¿eh? No, esto es un insulto muy breve. Rufián, malandrín. Bribón. Bribón. Así, sí. con tono de, Sí, de Ruiz Mateos. De Ruiz Mateos. Pues... Bribón. El This Room es un juego de esquiva de discos. Hay unos discos que van por pantalla. Es un juego, de hecho, que viene de una Game Jam. Ya que antes estábamos de Game Jam, es un juego que originalmente era de Game Jam. Lo hace unos holandeses que son bastante buenos. Y entonces es un juego muy sencillito donde pues tú tienes que ir por habitación en habitación, por eso se llama Disc Room, y en todas hay discos que te pueden matar. Entonces tienes que ir esquivando, juegas con el tiempo, y es top-down, gráficos pixel art, creo que está hecho en Game Maker, muy sencillo. Típico juego de Game Jam. Lo saca Devolver y funciona bien. La gente lo pone por las nubes, tiene un montón de reviews en Metacritic, etcétera, etcétera. Ese juego lo saca casi cualquier otro publisher del mundo, menos Nintendo, seguramente. Y se lo come con Y patatas. se lo come con patatas. No ha pasado esto con todos los juegos de Devolver, pero con muchos ha pasado. Que tú ves, mismo juego, lo saca Devolver, lo saca otro y tracatá. Blasphemous 2 es que es un pepino. Entonces lo saque Team 17 o lo saque quien sea, va a vender bien, porque es un juego que vende. Pero ¿no crees que si falta un publisher? Bueno, es que falta un publisher, es que no te voy a decir Claro, cómo no, de construcción. hay publishers españoles, pero son muy pequeños. O sea, es decir, creo que el tope ahora mismo que tenemos en España, y que me corrija quien sea, es Selecta. Selecta Play es un publisher que nace de vender mangas o vender animes, mejor dicho. Deciden meterse en el mundo del videojuego y de hecho son los que se encargan de traer Blasphemous 2 a España en físico. Y vende muy bien, vende a lo mejor 7.000 copias, una cosa así. O más, a lo mejor, puede que me esté quedando corto. Entonces, claro, aún van creciendo, pero van a un ritmo muy lentito. Entonces, y el problema viene que ahora mismo el sector en el mundo del videojuego, un poco yo creo que por el tema del dinero en general, está muy zozobrante. Entonces... Y aquí ideas realmente diferentes, locas, incluso gamberras, un poco con el espíritu de Gamera, es difícil, claro, porque en estos tiempos es cuando más decrece la capacidad creativa y de riesgo, ¿no? Porque dices... El riesgo sí. Devolver, por ejemplo, que hemos dicho, Devolver tiene una imagen muy punk, pero luego
ves que suelen trabajar casi siempre con los mismos estudios. Por ejemplo, The Construct Team les han publicado, creo que 4 juegos. Ghost Will Watching, el The Resistance Club, el que hay de recopilatorio en medio, y luego el Cosmic Will Sisterhood. O sea que en España, por ejemplo, creo que también salieron unos de Sevilla, que tenían un juego, Attic, no sé qué, For Attic se llamaban. Y ahora mismo estoy un poco pez porque no me acuerdo de muchos más. Seguro que hay alguno más, pero no hay el gris. De hecho, Nómada repite en principio con Neva. Y de hecho, si comparamos el estilo punk típico de Devolver con lo que hace Nómada, no tiene ningún sentido. Busqué una explicación y me dijeron ellos que son cosas que tienen algo especial. Pero yo, por ejemplo, Sí, pero veo eso no es el Hotline Miami, ¿no? Wizard with a Gun, no sé si conocéis Wizard with a Gun, que es un juego muy reciente que ha publicado Devolver. Pues a mí me parece un juego normal. Es decir, no le veo... Está bien, no es que esté mal, pero es un juego normal, no tiene un espíritu especial, no es punk, no es bonito, no tiene nada que yo diga, ostras, pues este juego tiene algo especial que lo destaca de los demás. Entonces es un discurso que es un poco... Bueno, ¿algún consejo a alguno de los pocos aguerridos que se han quedado aquí en plena celebración de Game Jam Sí, y que han hecho caso otro profesor, el profesor Luque, muy bien. que han dicho, venga, vamos a ir a la charla de Ramón? Yo soy para Game Jam... Para una Game Jam, Ser en humilde. general, un consejo para una Game Jam, pero una Game Jam es muy específico, es Sí. un laboratorio, Sí. y luego en general. Pero Sí, yo para una Game Jam ser humildes. O sea, no sé aquí cuántos estáis participando en la Game Jam. Todos menos... No, 3, 4. Pues si tenéis una semana, que tenéis una semana, ¿no? Pues no hagáis... Yo he visto gente muy marciana haciendo cosas. O lo intentándolo al principio y luego pegándosela. Bueno, pues, también se aprende mucho a galletas. Sí, sí. Dales un micro, dale un micro a él que no quiere hablar. No, pero dáselo a él que no quiere hablar y así le presionamos. Sí. No, hombre, como le estáis hablando, más que nada para la gente que nos está siguiendo. Sí, por si no, Que no- a ti te ha pasado eso, ¿no? De una idea súper loca y que dices que no Sí, que o no sea, llego. era mi primera jam, o sea, es mi primera jam también y empezamos con una idea que todos estamos de acuerdo y luego al día siguiente ya nos damos cuenta que no es viable para hacer en una semana. Y luego está, bueno, a mí particularmente me gusta mucho que intentéis, bueno, esto es difícil con el tiempo que hay y tal, pero intentéis ser originales, es decir, y eso implica que cuando ya habéis decidido la idea, que creéis que es original, echéis un ojo a ver si hay algo parecido, ¿vale? Que pasa muchas veces que alguien dice, pues esto está muy bien, y puede pasar que alguien ya lo haya hecho, o... Encima la idea que tuvimos que no ha salido adelante ya estaba ¿Ves? bastante vista. Son ese tipo de cosas que suelen pasar. Y luego a mí es una cosa que me gusta, que intentéis aprovecharlo. O sea, ya habéis hecho un juego de Game Jam, cuando lo hayáis acabado, pues ponerlo en un nichío, darle promoción, usarlo para vuestro currículum, incluso venderlo, porque vender un juego es un trabajo en sí mismo. O sea, poner un juego en nichío y ponerle precio, ya veréis, os vais a sorprender. Ya no os digo ir a Steam, que es de pago, etcétera, etcétera. Porque pero- Itch.io como plataforma, claro, lo bueno que tiene es que es gratuita, pero claro, es muy difícil destacar entre tantos. Pero tú tienes analíticas. Sí. Vas a poder ver cuánta gente ha visto tu página. Vas a poder hacer ofertas. Vas a ver el problema que tiene el que te paguen. Porque que te paguen no es automático. Entonces hay varias maneras de cómo te pagan. Entonces todo esto os va bien, porque es ver el mundo exterior, o sea, la realidad real. Porque vosotros hacéis un juego ahora en la Game Jam y lo van a ver seguramente los colegas, tal y cual, y algunos dirán, qué guapo, qué chulo, que no sé qué. Pero no es ese que no te conoce de nada que está en Wisconsin, ¿sabes? Entonces ese que está en Wisconsin, que ve un tráiler y que quiere comprarlo o no, al final es mucha gente así en todo el mundo la que acaba juzgando tu juego. A mí, por ejemplo, ya que hablamos de lo de Volver y tal, me gustan las críticas. O sea, a mí me gusta que la gente critique mis cosas. Si, igual que yo voy a hacer una sorna si veo que la crítica es estúpida. Pero la crítica me gusta, y me gusta luego que si a alguien no le ha gustado algo mío, que vuelva a probar algo otra vez. Y si ya le gusta, pues un problema menos, ¿vale? Y ya está, eso es lo que yo recomendaría por la parte de Game Jam. Y por la parte de en general, que pico y pala. O sea, esto, en mi experiencia, tiene la cosa mala de que cuesta entrar
Y la cosa buena de que una vez entras es difícil salir. Yo, por ejemplo, trabajé 5 meses en una cosa que no tenía absolutamente nada que ver, reindustrialización de un trozo de terreno de Sagunto, y me venían a decirme cosas de videojuegos. Yo decía, pero que estoy reindustrializando un cacho de suelo, dejadme en paz. No, no es verdad, no decía lo dejadme en paz, pero mentalmente lo pensaba. Y me decían, oye, ¿puedes traer el Game Lab a Sagunto? Y yo decía, pero que, ¿cómo hemos llegado aquí? O sea, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo eres el de los videojuegos? Y, bueno, ya, pero estoy reindustrializando un cacho de suelo. Ah, pero a lo mejor pues puedes montar aquí algo. O sea, que al final, si tú estás en No el mundo del sales. videojuego, o sea, es muy difícil salir si no queréis, claro. Se nota que has dormido poco hoy, ¿eh? ¿Cuántos Pero queda? ¿3 días? Sí, hasta el domingo creo que es. Pues ánimo. por mucho Te quería hacer ánimo y una sobre todo... pregunta. Quería hacer una pregunta porque, Ahora bueno, sí, bien. sí, yo también soy informático, estudio ingeniería informática Mm. y sí que antes de, o sea, estoy haciendo el máster de diseño y desarrollo y antes de entrar como que siempre veía videojuegos pero no tenía ese pensamiento de diseño que hay que tener a la hora de... Siempre jugaba un juego y si me decían, fíjate esto cómo está hecho, decía, hostia, pues sí, qué bien está, por esto, por esto, por esto, pero no conseguía tener esa capacidad como de diseñador, ¿no? Mm. Y quería preguntarte si a ti también te pasó, porque yo soy una persona muy... que se me da bien lo de la programación porque tengo ese pensamiento como lógico, ¿no? Estructurado, sí. Sí, y como has dicho que también que pasaste a trabajar en diseño, quería saber si también te pasó o si tenías algún consejo en ese Bueno, yo campo. tengo que decirte que pasa un poco lo contrario, a lo mejor. Ah, Yo no sabía la existencia del diseño. De hecho, si lo llego a pensar, a lo mejor no me hubiera metido en informática, me hubiera metido en diseño industrial o diseño artístico, alguna cosa así, más, o incluso empresarial, porque acabé gestionando una empresa. Pero si vienes del mundo de la informática, lo bueno que tienes es que tu cabeza ya sabe qué es lo que puedes hacer y lo que no. O sea, tú ya vas a conocer más o menos los límites. Vas a decir que cuando, si algún día tienes una empresa o dices que hacer videojuegos y te vendrá el vecino y te dirá, pues me puedes hacer un World of Warcraft así entre un fin de semana. Hombre, pues no, señor, un World of Warcraft. O sea, este tipo de cosas pasan, ya te aviso, ¿eh? Hacemos muchas bromas al respecto. Entonces tu cabeza ya va a descartar. O sea, esto que yo acabo de decir de ser humildes, a lo mejor ahí te ha pasado, o os habéis pasado, pero tu cerebro lo va a procesar mejor, ¿vale? O sea, vas a... Y lo de copiar o no, a mí me gusta lo contrario. Yo qué sé, es que no sé cómo empezar a... Si quieres tener una idea, a mí me gusta fijarme en cosas exteriores. Entonces, cuando llevas cosas exteriores, luego lo acabas centrando y dices, bueno, pues que hay que hacer en plataformas, un matamarcianos, un juego de rol, Y cuando ya vas al detalle, yo juego muchísimo a juegos, muchísimo. Juego más que me paso. Me fijo en mecánicas, me fijo en detalles, pero, pero no me fijo realmente, o sea, no es el plan de, pues quiero hacer un Mega Man o quiero hacer un Mario, sino que cuando ya tengo casi todo cerrado es cuando digo, voy a ver cómo resuelve esto Mario, voy a ver cómo resuelve esto tal. Y si veo que su idea es mejor que la mía, no se van a caer los anillos de decir, pues cambiamos esto por esto que está mejor. Cuando diseñas puramente, hasta que no lo pones en juego, el papel aguanta muy bien. ¿Vale? Antes oí hablar a Luque que hicieron un prototipo de papel y al final se decidieron por uno en vez de por otro. ¿Vale? El papel a mí me aguanta normalmente muy bien, pero cuando lo pruebas en juego, tiempo real, etcétera, etcétera, yo he cancelado juegos en plan de esto no hay quien se lo trague, o sea, esto es una mierda como un piano. Así que prototipar también mucho, hacerlo de una manera fácil, aunque sea 2D, chapas, circulitos, cuadrados, y ahí veréis si esto funciona o esto no funciona. gracias. Nada. La verdad es que has dado varios consejos muy, muy buenos. Hay uno que es el de la humildad, porque estamos en un mundo de egos, esto es un mundo creativo. Y es verdad que a veces pasa, yo lo he detectado mucho, que cuando tienes una idea e incluso la asumes de forma pasional, que eso en principio está muy bien, pero el problema es cuando no quieres soltar la idea y te están dando señales de, oye, es que esto se te parece a otra cosa. No, 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 pero es que yo... Y sigues con la idea. Oye, es que está mal. No, 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 pero es que... Y se lo toman a personal, ¿no? Y eso es un problema, porque
realmente sufres cuando estás intentando ayudar a quien crees, humildemente. Dices, oye, quizás esta idea, y ves que que está pegada a su piel, ¿sabes? Sí. Y yo tengo una teoría, que cuando tienes algo muy pegado a la piel o al hueso, no vuela alto creativamente. O sea, está a un nivel tan emocional pegado a ti que lo pongo el ejemplo, ¿no?, de la literatura. Cuando tú vas a contar una historia tuya personal, emocionalmente está muy bien, pero la calidad literaria empieza a caer un poco porque está muy pegada al hueso. No puedes abstraerte, no puedes verte desde fuera, y luego las críticas no las recibes igual, porque está pegada a ti, ¿no? Y hay a veces que nos pegamos tanto a la idea, la hacemos como una exteriorización nuestra, es decir, yo soy mi creador es esta es mi idea, y no me saques de aquí. Yo creo que depende un poco ahí de quién seas, porque no es lo mismo si la idea es de Kojima que si es mía, ¿vale? Vamos a dejarlo. O sea, Kojima, por ejemplo, a mí no me gusta Death Stranding, pero lo hace Kojima y está genial. Es decir, o sea, Sí. si hablamos a nivel de éxito, podemos considerar que Death Stranding pues, Pero es ha como venido lo que muy bien. decía de The Constructing, o sea, cualquier otro que no sea Kojima defendería y aguantaría el proceso creativo de un Death Stranding, que en cualquier momento le dirían, oye, esto no lo veo. Puede andar Sí, es en que, triple A con unos graficazos ¿a que dónde te vamos? vuelve loco. ¿A dónde estás yendo, Hideo? Pero yo el otro día, por ejemplo, vi una entrevista al director de La Gran Belleza, que ahora no me viene el nombre, director de cine. Pues, y decía, es que yo hago las películas para mí. ¿Vale? Entonces, claro, si eres ha ganado un Oscar o... Claro, tú te lo puedes permitir. Te lo puedes permitir, o Woody Allen, ¿no? Que dice, yo cada película que hago lo que me ayuda es a hacer otra película más, y ya tiene casi 90 años y sigue haciendo películas. Pues vale, pero si no es esto, si tú haces el juego para un público, pues tú tienes que fijarte un poco en el público. Y de hecho, por ejemplo, antes hablamos del juego de Bluey, no sé si conocéis Bluey, la serie de niños. Sois todos jóvenes. Sí, muy bien. Pues es para más niños, ¿vale? Pues claro, es una serie de niños de 4 a 6 años. La podemos ver los padres, la puede ver todo el mundo, yo la recomiendo a todo el mundo, pero está pensada en niños de 4 a 6 años. Y entonces, juzgar este juego, me hizo mucha gracia un análisis, creo que leí en un medio australiano, que ponía el análisis normal y luego el análisis del hijo del analista. Y ese es el análisis bueno, porque es al público al que vas. Entonces, los productos al final van a un público, entonces lo importante es el público al que vayas y que a él le guste, no que me guste a mí. Eso me gusta. Yo creo que deberíamos hacer algo similar en España, Europa, a Common Sense Media, que es una página web donde los padres y los hijos hacen el análisis o sea, más allá del código PEGI, que no es más que un numerito y te dice con cosas tachadas de Tengo una peligro, anécdota del código PEGI. Sí, con Alex Kidd, precisamente. Con Need for Speed Most Wanted. Me tocó analizar Need for Speed Most Wanted. Y empiezo a jugar y veo PEGI 3. Y digo, bueno, pues vamos allá. Me pongo a jugar tal y cual. Es que tenemos que poner una ficha con el PEGI. Por eso me fijé que era PEGI 3. Y no sé si habéis jugado al Most Wanted o a los Need for Speed, pero empieza con sexismo, palabras malsonantes, etcétera, etcétera. Y se me hincharon un poco las narices y escribí al código PEGI de, oye, este juego, fijaros, revisadlo otra vez porque tiene todo este tipo de cosas. Lo cambiaron a más 12 en toda Europa y más 13 en Noruega, creo que era, o Suecia, por ahí. Por tu culpa. Por mi culpa. El inquisidor Nafría. Eso es. O sea que... No, pero está bien, hay que pero el PEGI, si no se Claro. le usa, Claro. yo he visto padres de niños de 3 años decir, pues vamos a jugar al GTA 3. Y decir, ¿pero a dónde vas? ¿Pero no has visto un más 18 rojo ahí bien grande? Ya, pero es que es un videojuego, esto para niños, esto da igual. Que eso es una cosa interna también que te he confesado, que estaba rescatando Dragon Ball, Sí. o la Dragón, y claro, estoy con la versión que es ya... Sin censurar. Sin censurar. De hecho, tiene una parte en japonés subtitulada y la otra... Y es tremendo, o sea, pero tremendo. No, me he quedado alucinado del nivel de, pues lo mismo, de sexismo, que ni Comportamiento. ni lo voy a mencionar porque seguro que se bloquea y estoy hablando de Dragon Ball. Sí. Que ha sido un placer, Igualmente. Ramón, que he estado muy a gusto contigo, que enhorabuena por seguir manteniendo ese espíritu indie, que te he llamado profesor indie, que los 100.000 jaleos, se nota que eres una mente inquieta y no vas a parar,
hasta que se pare. Tenemos ahora pendiente esa cosa que no querías entrar en detalle de Dynamic, ¿no? A ver si a principios de año se puede decir. O sea, estamos ya a puertas. Ya, pues eso, a principios de año. Pues principios de año, estad muy atentos y no sabemos si al final ese órdago, ese guante que le has lanzado a Sega con Fantasy Zone, Por ahora no, pero yo soy muy paciente, así que mientras esté vivo no hay ningún problema. y mientras pues que podéis seguir sus clases y de vez en cuando también escribes en Gamera, ¿no? Escribo en Gamera, de hecho tengo un artículo a medio hacer de un juego de Master System ahora, lo siento, porque soy un viejales y hablo de cosas de viejales. O sea, De Sega, pero hay mucho de lo que aprender, más allá de la nostalgia, ¿no? De los juegos del pasado. Y tenemos un podcast, por cierto, todos los martes, a veces participa, a veces no, Gamera de noche. O sea, Gamera de noche, es verdad, sí. sí, porque participa gente que está en Japón, que cuando nosotros lo grabamos, ahí ya es de noche. O sea, Está bien eso. Pero que también recomiendas, ¿no? Oye, Yo lo recomiendo. echad un vistazo a estos juegos del tened pasado. paciencia, porque somos un poco bestias a veces, lo siento mucho. Y que nada, que sigas disfrutando. Mañana vas a ir una visitita ya más, porque hemos estado, te he Sí, llevado... ha sido impactante. Pero lo bueno de Ramón es que no es como cualquier otro invitado, que es que no le tenía que explicar prácticamente nada. Hemos ido así, señalando, ya sabes, sí, ya sabes, mira, ¿te acuerdas? Pum, pum, pum. Y casi con gestos hemos hecho, con lenguaje de signos, te he hecho la visita. Visitas 3. Pues que mañana disfrutes del Museo Oxo y que ha sido un placer tenerte en estas charlas. Y bueno, un saludo también a Julio Gómez, que ha vuelto aquí al streaming con nuevo sistema de sonido. Esperemos que se haya escuchado bien. Y a vosotros, los que estáis en la Game Jam, toda la fuerza del mundo, no perdáis la esencia de esto, que esto tiene que ser al final divertido para quien juega vuestras obras, que no sea un suplicio, que no sea algo que digas, ostras, y que os atreváis a ser grandes. Aquí tenéis una persona que no ha tenido ningún temor en plantarse en Japón y coger una IP japonesa y hacer un De remake. hecho, perdona, una cosa que se me ha olvidado, es que fui el primero que hizo esto. Cuando yo fui me dijeron, pregunté, ¿alguien ha venido alguna vez aquí a pedir por Alex Kidd? Y me dijeron, no. Así que yo no sé, de toda la gente que va allí, porque allí hay gente que hace negocios, no se suelen atrever, no, ahora ya empiezan a hacerlo un poquito, pero no es tan común lo de atreverse y es ir, son personas humanas, o sea, al final, tac, tac. Al final es aplicar lo que te llevamos en la sangre. Lo que jugamos videojuegos, ¿qué es esto? Una fase, ¿no? Y es un jefe. Más o menos difícil, pero vamos a intentarlo, ¿no? Sí. De hecho, Y en este caso Sega era un jefe que tú resolviste haciendo un puzzle determinado. sí. De hecho, cuando tiréis currículum es lo mismo. Es que hay gente que para tirar un currículum le cuesta la vida. Y, sí, o sea, entre no tirarlo perfecto y tirarlo es mejor tirarlo. Porque si no lo tiras es como entregar el examen. Si no entregáis el examen es un 0, eso está claro. Oye, Entonces, ¿por qué dices tirar en vez de entregar? tirar, bueno, yo uso esa expresión, tirar el currículum. Antes se tiraba físicamente, cogías y hacías así. Sí, pero Ahí va mi vida. ahí va. Pero que hay que echarle ganas. O sea, yo creo que no rindáis, no sé. Que a veces veo que hay ciertas dificultades para hacer cosas que son de ánimo. Lo siento. Lo dice el profesor Nafria, con el que ha sido un placer compartir este espacio de las Oxo Talks, hoy desde EBAT, una EBAT un poco en este estado de Game Jam. de Game Jam. O sea, está todo el mundo metido ahora mismo picando código, pero gracias a los que habéis estado aquí y sobre todo a los que nos habéis seguido en nuestro canal de Twitch y nuestro canal de YouTube, que ha sido un placer. Que la próxima semana, bueno, la próxima semana no, que tenemos puente. Creo que ha dicho algo de donde yo doy clase. ¿Ah, sí? Creo. Que hagamos esto un día allí. Ah, vale. Te traemos nosotros a ti. Pues vamos nosotros, me llevo también a Julio. Bueno. ¿Eh? Ahí tenemos a Andrés y Valeria. Valencia te gusta, ¿no? Vale. Esta no, No. pero yo te llevo una paella buena. Que ha sido un placer. Que nos sigáis, seguimos en nuestras redes, en Oxo Museo, que estas charlas van a seguir durante toda la temporada, que tenemos también nuestra campaña abierta para que participéis. ¿Qué es un videojuego? Definiendo el videojuego.oxomuseo.com. Una campaña que está
impulsada desde el Museo Oxo y que cuenta con Dev, con Aevi, con Ars Games, con Digra, que ya tienen la primera participación y que han hecho una definición del videojuego, una descripción, para que entendáis, Indie Dead Day y Fundación 11. Todos ellos van a ir pasando en la primera charla el primer jueves de cada mes, van a ir pasando, en este caso, en el Museo Oxo, para intentar definir entre todas y entre todos qué es un videojuego. Si entráis en la web podéis participar, porque es muy importante en este caso intentar entre todos saber cómo definiríamos aquello que nos apasiona, que es el videojuego. Que no me enrollo más, que ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima.